俺はお前を愛している。 El amor, ese sentimiento que es capaz de hacernos ver cómo somos realmente, o de formarnos hasta un punto irreconocible. Tan poderoso es que nos puede llevar a extremos que no seríamos capaz de imaginar, donde nos puede llevar al honor más puro hasta la locura más pérfida. ¿Y tú? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? Continuamos con la saga de vídeos de Re:Zero, continuando el arco 3 en una tercera parte, donde continuaremos explicando la psicología, datos y curiosidades de este amado anime, además de verlo desde otro punto de perspectiva. En este vídeo nos explayaremos en una trágica historia de amor, una gran batalla contra una bestia centenaria y el nacimiento de un héroe, además de encontrar la esperanza y crecimiento personal aceptando nuestros errores del pasado, abarcando el capítulo 11 de la versión extendida de la primera temporada. Como es habitual, os recuerdo que hay muchas observaciones personales, pero que siempre intento informarme lo máximo posible sobre ellas. Si veis algún error, sois libres de señalármelo en los comentarios. Antes de empezar, me gustaría agradecer a los usuarios que me han estado apoyando a lo largo de mis vídeos sobre Re:Zero, el cual enfatizo los nombres en pantalla, siendo los dedos colaboradores directos, y adeptos los que más se explayan en sus comentarios. Vosotros sois unos fervientes creyentes del amor. Me disculpo de antemano si vuestros nombres no aparecen. Estaré atento a vuestros comentarios para futuras menciones. Ahora sí, sin más demora, empezamos con Re:Zero, Arco 3, Sombras de Amor y Muerte, parte 3. El capítulo 11 empieza con los recuerdos de Wilhelm, donde él se aproxima a una aldea en construcción abandonada por la guerra semihumana que asolaba en esos tiempos. Por sus gestos, este sitio lo usaba por sus usuales entrenamientos con la espada. Él, al no tener talento, se dedicaba en cuerpo y alma a blandir su espada a un modo de entrenamiento rutinario. Es entonces que nota a una chica pelirroja, Teresia Van Astrea, quien observaba con serenidad las flores que inundaban el campo del lugar. Ella empezó a frecuentar este lugar a causa de su reniego de la espada, ya que hacía poco que obtuvo la legendaria bendición de la espada, convirtiéndose al instante en la espadachina experta del reino. Ella huía a este lugar de sus responsabilidades, ya que tenía sentimientos encontrados en usar la espada porque odiaba herir a los demás, al punto que fue incapaz de blandirla en las guerras semihumanas, provocando que sus hermanos muriesen por esta razón. Wilhelm le llama su atención por no haberla visto en su usual lugar de entrenamiento, a lo que Teresia piensa en una respuesta, pero incapaz de explicarle sus arduos pensamientos, le hace una simple pregunta, que si le gustan las flores. Una pregunta, el cual hay un gran simbolismo detrás. Teresia y Wilhelm sentían atracción a primera vista, Wilhelm renegándolo por ser un hombre taciturno, y Teresia, tan solo teniendo las flores como única afición, le preguntó por las flores porque quería empezar a conocerlo, convirtiendo esa simple pregunta en una profunda conexión entre ambos. Seguidamente, vemos cómo el flashback termina convirtiendo el joven rostro de Wilhelm en el actual, confirmándonos en el anime que era él en un pasado, rememorando su primer encuentro con Teresia y el momento exacto en el que se enamoró de ella, viendo cómo mentalmente se estaba preparando para el combate justo antes de que Subaru iniciara la marcha contra la ballena. Al-Hyuma de Rem se clava en la ballena, pero esta no grita pese a la gran cantidad de sangre que exuda. Eso es debido que el daño es tan ínfimo que ni siquiera lo ha sentido, confirmándonos que, en el ciclo anterior, la ballena gritaba por los ataques de Rem debido a la rabia que sentía por el olor de Subaru. Mientras cargan contra la ballena, los de la retaguardia cargan cañones mágicos para dispararles con potencia a la ballena. Estos artefactos se asemejan a las catapultas, y en verdad, su comparación es muy acertada, porque lo que dispara son piedras de fuego, hielo y luz mágica mezcladas, acentuadas con el prana del ambiente. Si nos fijamos, la ballena blanca entrecierra los ojos al recibir tal explosión, porque lejos de hacerle daño, la ballena blanca se ha molestado por este ataque sorpresa, ya que su piel dispersa la magia disminuyendo el ataque de cualquier elemento. Rem comenta que dispararán el, traducido correctamente, espantanoches, un proyectil de maná lumínico que funciona como un sol en miniatura para dispersar la noche en su totalidad, aunque su uso es limitado debido a la gran cantidad de maná que se usa, comentándole a Subaru que cierre los ojos, ya que este proyectil ciega temporalmente todo aquel que lo mire directamente a la hora de implosionar. Cuando la ballena blanca se muestra en su totalidad, podemos ver cómo incluso ella ha sabido cerrar los ojos para evitar aturdirse de este ataque, mostrando que, pese a su naturaleza salvaje, posee cierta inteligencia por encima de otras más bestias. Al ver que ha sido expuesta, mira a su alrededor para confirmar que la oscuridad se ha disipado, lo que ocasiona que grite por primera vez. La ballena grita de frustración, ya que el ejército ha anulado una de sus tácticas mejor usadas, el sigilo, ya que ella estaba acostumbrada a solo cazar de noche mientras usaba su niebla para acentuar su sigilo. La ballena se sacude de forma errática,
ya que no solo está furiosa, sino realmente incómoda por la luz. Cuando se enfocan las partes de la ballena, podemos observar las fibras de su pelaje usadas como una defensa natural para la magia. Un colosal cuerno típico de las mabestias, además de sus aletas, el cual tienen una membrana roja, membrana que es extremadamente afilada y que usa para ataques físicos. También, si nos fijamos, la ballena blanca tiene una aureola púrpura por encima de la cabeza, muy probablemente una manifestación de su maná en forma de sello, que le permite constantemente flotar. Subaru se queda sorprendido por la ballena, porque es la primera vez que ve la ballena en su totalidad, aunque él no es el único, ya que la ballena apenas fue vista en todo su esplendor en todos estos años. Y, obviamente, Wilhelm la observa con frialdad en sus ojos, porque desde hace 14 años, él ha estado esperando con desesperación este momento, el momento donde por fin darán caza a la ballena y poder vengar a su esposa. Rem le pregunta a Subaru si tiene miedo, pero no para confirmar este sentimiento, sino para tranquilizarlo con su confianza, a lo que Subaru le responde con una burla de su futura victoria, dictaminando su deseo de estar a la altura de las expectativas de Rem. Batrash tiene tanta confianza en Subaru y Rem que no duda un segundo de encarar a la ballena, mostrándonos no solo lo dura y valiente que es la dragona, sino el fuerte vínculo a primera vista que ha tenido con Subaru. La ballena enfoca rápidamente la mirada en Subaru, ya que al acortar la distancia, ha detectado el olor de la bruja en él. Por eso ruge mientras la persigue a una rápida velocidad, acto que recalca y sorprende a Subaru. No obstante, un corte invisible se ha cometido en la ballena, provocando cierto retroceso en la criatura, el cual ha sido acometido por Cruz con su espada, llamada espada intangible, capaz de usar el elemento viento a modo de estocadas usando el prana, un ataque a distancia extremadamente poderoso. El nombre de la técnica que usa se llama Corte de 100 hombres, nombre que ha creado rumores sobre el poderío de sus habilidades, tal y como Rem dictamina en su descripción. La técnica es tan poderosa que incluso ha herido a la ballena al punto que siente dolor, viendo como la ballena ha gritado por primera vez por tal herida. El ejército de Crush no pierde el tiempo, y vuelven a disparar los cañones apuntando directamente a la herida que le ha ocasionado Crush para abrirle más la herida y ocasionar más daño. La ballena abre los ojos decidida, porque ha detectado la determinación del ejército con la intención de darle caza. Por eso decide embestir directamente, táctica que ha previsto Crush y por eso da la orden de que el ejército se separe. No obstante, esta táctica no es para que la ballena se decida por un bando u otro, sino para que la estrella de la batalla se presente ante el monstruo. Wilhelm se encara con ella bajando de su dragón, dictaminando su intención de enfrentarse uno a uno contra ella, apostando toda su habilidad. Es entonces que Wilhelm recita el mantra que ha esperado 14 años para este momento, mentalizándose para enfrentar la calamidad que ha estado buscando desde hace tantos años. Si nos fijamos, la ballena arremete a nivel del suelo, separando la tierra con su mandíbula inferior, mostrándonos la monstruosa fuerza y resistencia que posee, ya que incluso el impacto de grandes velocidades no le hace daño alguno. Y recordando con breves flashbacks su primer encuentro con Teresia, Wilhelm arremete contra la ballena blanca con una fuerte estocada por encima de su cabeza. Wilhelm no usa magia, no usa potenciadores, no usa ningún tipo de ayuda a la hora de combatir, es su más puro estilo de espadachín, y aún así es capaz de dañar severamente a la ballena blanca, quien tiene la piel extremadamente dura con su puro dominio con la espada, deleitándonos como se ganó a pulso el mote espada demoníaca. Estocada tras estocada, la ballena convulsiona y se mueve agresivamente, porque el dolor de sus ataques le provoca realmente daño, moviéndose de tal forma para intentar zafarse de los ataques de Wilhelm. Podemos incluso oír cómo sus gritos se ven modificados a sus usuales, dejando claro su sufrimiento. Subaru queda atónito al ver tal espectáculo, porque es la primera vez que ve la auténtica fuerza de Wilhelm, y no acaba de creer que realmente esté dañando a tal colosal bestia. Incluso Rem se queda estupefacta de su habilidad. Podemos notar la furia de Wilhelm en sus gritos de guerra, quien no se refrena en sus ataques lo más mínimo, liberando toda esta frustración e impotencia que ha estado arraigando dentro suyo durante todos estos años. Podemos ver en un fragmento de segundo cómo la ballena usa su aleta trasera para expulsar a Wilhelm de su lomo, viendo no solo que tiene una gran fuerza, sino también flexibilidad en sus extremidades. En la caída, la ballena frunce el ceño y muestra una mirada molesta, porque está frustrada de que un simple humano le haya causado este dolor, acto que provoca que Wilhelm capte toda su atención. No obstante, su dragón lo rescata de la caída, y Ricardo se abalanza contra ella en un ataque coordinado a la caída de Wilhelm, cortándole una muela a la ballena, mostrándonos la fuerza superior de Ricardo, ya que los dientes en sí tienen una gran dureza. ¿Pero por qué una muela? Porque Ricardo intenta inmovilizar su boca para que no pueda cerrarla,
un buen intento, pero fútil debido a su gran tamaño. Es entonces que Mimi y Hetaro, junto a sus soldados, arremeten también. Si nos fijamos en su embestida, Mimi y Hetaro usan una onda de interferencia destructiva, técnica única de sus protecciones divinas, llamada trisección, a diferencia de los soldados, quienes la apuñalan con sus armas, deleitando así la fuerza semihumana. Crush vuelve a usar su corte a distancia, viendo cómo usa esos golpes para llegar a las entrañas de la bestia, ya que su táctica es atacar con fuerza explosiva tras causar un corte, tal y como vemos a continuación, donde los magos del ejército lanzan Algoa contra la ballena, hechizo de fuego muy usado también por los cultistas de la bruja, enseñando cómo el fuego es el elemento predilecto para una gran potencia de ataque. Con ese gran ataque, todo el ejército vitorea por el golpe duro, que por cierto, me olvidé mencionarlo, pero el hombre que enfocan celebrando el gran ataque y el que dio las gracias a Subaru en el capítulo anterior, se llama Conwood Melhaw. Él fue el hombre que dio la noticia de la muerte de Teresia, además de regresar la espada del dragón rey, que Teresia perdió en la batalla contra Pandora. Rem comenta preocupada que este ataque era el decisivo para que la ballena cayera, o al menos que perdiera la altitud que tanta ventaja le da, demostrando que la táctica de Crush era darlo todo nada más localizarla y asegurar el ataque contra ella, hecho que reitera Ricardo, alegando que al no caer con ese gran ataque, la ballena es mucho más dura de lo que habían previsto, y no es de menos, ya que la ballena blanca no solo no ha caído, sino que ha podido resistir todos sus consecuentes ataques, demostrando una vez más una resistencia abrumadora, ya que tal como dice Rem, su piel dispersa el maná y al ser tan gruesa minimiza los daños físicos, siendo prácticamente un tanque en forma de bestia, capaz de resistir casi todos los elementos de ataque. Si nos fijamos en un frame, vemos los pelos de su piel, quien son los encargados de dispersar el maná y a su lado un corte superficial, mostrando que ataques mortales son un rasguño para ella. Seguidamente, Ricardo inicia el segundo asalto, subiéndose a la bestia junto a su ejército con los Riggers, mostrando efectivamente que estas criaturas poseen una agilidad mucho más grande que los dragones. Subaru se siente frustrado por no poder hacer su papel principal, ser el cebo, ya que al estar atacando encima de la ballena, atraerla sería contraproducente. Félix muestra su empatía por su incapacidad de atacar. No obstante, Subaru lo alienta diciendo que su sanación es realmente importante para el ejército, lo que Félix le dice que ha cambiado mucho en un solo día, ya que si recordamos bien, Subaru no solo se enemistó contra los caballeros, sino que negaba cualquiera de sus virtudes. Por eso, por este pequeño gesto, Félix empieza a respetarlo un poco más. Seguidamente, vemos a Wilhelm cortando la ballena a gran velocidad, deleitándonos el gran esfuerzo sobrehumano que se está ocasionando Wilhelm. Vemos como sus allegados a compañeros de armas se emocionan por este hecho, ya que Wilhelm es su representación en sus ataques directos, lo que les reconforta que el esposo de la persona que dejaron morir esté acometiendo los ataques más severos. Por la expresión de la ballena, se nota que sus ataques le afectan severamente, no al punto de ser letales, pero la fuerza sobrehumana de Wilhelm, mezcladas con su determinación, provocan heridas más allá de lo superficial. A causa de este mismo dolor, es cuando Wilhelm aprovecha para asestar un golpe vital, directo a su ojo izquierdo. Wilhelm cae debido al gran aspaviento de la ballena que ha causado este golpe vital. No obstante, Ricardo usa el dorso de su gran machete para impulsar a Wilhelm de nuevo hacia la ballena a modo de trampolín. Aquí podemos notar varias cosas. Primero, la capacidad de reacción de tanto Wilhelm como Ricardo, improvisando en una situación emergente y reaccionando a ella. También el destacamiento de las capacidades de liderazgo de Ricardo, quien apoya a sus aliados con suma rapidez. También recalco el nivel de fuerza de este, ya que a tal altura y velocidad, para empujar a Wilhelm, se necesita una fuerza más allá de la fuerza normal semihumana. Y, obviamente, las capacidades físicas de Wilhelm, quien, pese a ser un humano normal, es capaz de soportar alturas de este estilo, aunque lo más probable es que se sostiene en base a no solo su experiencia, sino su capacidad de manipular su maná para potenciar su cuerpo. Al rebotar, Wilhelm corta los lados del ojo en forma circular, para que el ojo sea arrancado con más facilidad. Mientras el ojo cae, nos podemos fijar en un tajo vertical, el mismo tajo que antes ha cometido Wilhelm. Wilhelm clava la espada en el ojo ya en el suelo, y lo eleva como si de una pica se tratara, para reafirmar su determinación mientras se burla de la misma ballena, un modo de realzar su satisfacción de que, efectivamente, va a cumplir su venganza. Es entonces que la ballena blanca se harta y cambia el color de su ojo restante, pasando de su usual amarillo a un rojo violento, signo que ya vimos en el anterior ciclo de Subaru. Este cambio de color significa que la ballena los considera una amenaza para su vida, y que va a ponerse seria. Seguidamente, vemos que empieza a soltar ondas. Estas ondas son producidas con su cántico, casi como si fueran las típicas ballenas de nuestro mundo, una forma de comunicación para reafirmar que se acabaron las tonterías. Por eso abre los poros de todo su cuerpo y vemos como pequeñas membranas emergen de su interior y vibran al mismo son, viendo la fisiología preparativa de su niebla. Ella grita con más fuerza que nunca,
no de dolor, sino para incapacitar al ejército para que no la detengan bajo ningún concepto, ya que, como vemos, toda esta preparación era para expulsar la niebla del sigilo, niebla que usa para camuflar su gran tamaño y atacar desde la oscuridad. No obstante, ¿cómo se crea esta niebla? Como hemos visto antes, las membranas de sus poros vibran hasta un punto máximo, preparando y reteniendo los gases del interior de la ballena. Sus gases, al entrar en contacto con la vibración, se condensan hasta el punto de implosionar y crear la niebla que tantos problemas van a darle al ejército de Crush. Un detalle de esta niebla es que es llamada niebla de contaminación mental, y provoca que el aire dentro de la misma pueda ocasionar intoxicación del prana. Una vez más, se nos presenta de nuevo el flashback del pasado de Wilhelm, donde vemos a Wilhelm joven entrenando mientras Teresia lo observa. Teresia le pregunta si ya le gustan las flores, y Wilhelm le responde que las odia, provocando pucheros en Teresia. El significado de tanto la pregunta como la respuesta es la continuación de su relación. Las flores simbolizan el interés de Teresia por él, y el odio a estas de Wilhelm, su obsesión y dedicación absoluta a la espada. Teresia pregunta que por qué usa la espada, ya que ella siente curiosidad por tanta dedicación, misma dedicación que nunca ha sentido pese a ser la experta espadachina, y Wilhelm le responde que es todo lo que tiene, ya que la espada es lo único a lo que se ha dedicado desde su niñez, y lo único que le ha brindado un sentido en su vida, aunque él mismo no sabía por qué la blandía, simplemente se dejó llevar por el encandilamiento del bello filo de la espada. No obstante, esa misma respuesta nos indica que Teresia ha empezado a afectar a Wilhelm, ya que él, en un principio, solo le respondía con el silencio. Por la connotación de la escena y su conversación, han pasado varios días con la misma mecánica de comunicación. Un dato muy interesante es que la misma espada que blande Wilhelm joven es una espada de su familia, el cual fue el primero en sacarla de su vaina. Familia que, por cierto, es de baja casta de la nobleza de Lugúnica. El flashback termina viendo el actual Wilhelm observando la niebla de la ballena con impotencia, ya que al perder la visibilidad con ella, la táctica ideada ha sido rota, temiendo que hayan perdido la oportunidad de derrotarla. Si nos fijamos, Subaru se tapa los oídos por los gritos de la ballena, mientras que Rem intenta aguantar como puede porque sostiene la correa de Patrash. Sin embargo, también está notando la intoxicación del prana que causa la niebla, por eso se la ve más afectada que Subaru. Mientras Subaru y Rem recorren la niebla para intentar reagruparse, oímos como el ejército está siendo atacada por la ballena a la par que varios estruendos. Estos son a causa de la niebla de la eliminación, chorros a presión de niebla que intentan darle a Subaru y Rem. No obstante, quien reacciona a tiempo para esquivar no es Rem, sino Patrash, ya que al ser un dragón de tierra, puede notar las vibraciones en el suelo que provocan estos mismos chorros. Crush, usando su técnica con la espada, esclarece brevemente la niebla para ver quiénes han podido reorganizarse de todos los que se lanzaron contra la ballena. No obstante, no vemos a un solo Rigger ni a Wilhelm, mostrando que Subaru y Rem han conseguido llegar a los que se quedaron cerca de la formación de Crush. Crush les pide informes sobre sus escuadrones y ellos mencionan a los que perdieron. Ellos informan de los fallecidos, pero mencionan que les faltan unidades. Eso es una forma de reconocer a los desaparecidos por la niebla, pero aquí hay una incongruencia. Ya vimos cómo los olvidados por la niebla se borra toda existencia referencias de ellos en la realidad. ¿Cómo pueden saber quiénes realmente han sido borrados? Esto es a causa de que los pelotones tienen un tamaño en particular que no dependen de un individuo en concreto. La niebla hace desaparecer individuos, pero estos mismos pelotones no se ciñen de la existencia de las personas, y como saben de la capacidad total del pelotón y el número de personas que aún existen, pueden restar y averiguar el número de personas borradas. A causa de esta conversación, Subaru hila los hechos de sus ciclos pasados y llega a la conclusión de que es la propia niebla que provoca este hecho. Cuando Wilhelm se reagrupa junto a Ricardo y sus aliados, y ver que se han perdido exactamente 21 personas, Wilhelm vuelve a recordar otro fragmento de su pasado, donde Teresia le pregunta por qué usa la espada, a lo que Wilhelm responde que no se le ocurrió otra forma de proteger, pero esta respuesta no llega a vislumbrarla hasta que conoció a Teresia, ya que no sabía exactamente la razón en concreto. Para ese entonces, Wilhelm era una persona fría y sangrienta, que no buscaba reconocimiento o una razón de ser, tan solo blandía la espada para asesinar a sus enemigos. Incluso tras unirse al ejército de Lugúnica, él tan solo le importaba acabar con sus enemigos, no proteger a sus aliados. Por estos actos, acabó con su ya mítico mote espada demoníaca. No es hasta que conoció a Teresia que empezó a pensar en su razón de blandir la espada, la genuina razón del por qué tomó la espada de su familia y quiso luchar en primer lugar. Él, inconscientemente, quería proteger a su familia,
y esa era la única forma que encontró de hacerlo. Desde ese día, Wilhelm, en vez de seguir siendo una bestia sedienta de sangre, empezó a proteger a sus aliados en vez de tomar sus enemigos como prioridad. Por eso, al terminar el recuerdo, Wilhelm aprieta con fuerza su espada, porque se siente impotente de que una vez más no ha podido proteger a sus aliados, un simbolismo de que su valor para proteger es un legado de Teresia, y al no poder proteger a sus aliados, le está fallando a su fallecida esposa. Es entonces que la ballena empieza a aullar de una forma extremadamente aguda, casi similar a una risa. Este aullido es algo similar al canto de banshees, criaturas mitológicas de origen finlandés, que usan un aullido de lloro para incapacitar mentalmente a sus víctimas, hecho que la ballena usa de forma similar. No obstante, este aullido provoca la acentuación de la intoxicación del prana, provocando una locura a quien lo escucha, tal y como podemos ver en varios soldados, quienes se están autoflagelando a causa de esta misma intoxicación. Por eso Rem, quien parece estar afectada pero de forma menor, comenta que es como la enfermedad del maná, pero peor, porque esto no afecta al maná interior, sino el propio aire que respiran. Subaru comenta que a algunos les afectan y otros no. Eso es debido a la capacidad de tolerancia al prana, siendo aquellos menos sensibles capaces de resistirlo. Que Subaru sea inmune es a causa de su deterioro de su puerta, ya que al no poder absorber el prana, no tiene efecto en él. Subaru comenta que dejar heridos en vez de matar directamente no es algo que una bestia haría, y tiene razón, pero la ballena, pese a su inteligencia de ma bestia, tiene un intelecto superior a uno normal, al punto que es capaz de analizar situaciones en base al peligro que está sintiendo. Que haya optado por una táctica como esta es que está empezando a pensar que el ejército es más peligroso de lo que pensaba. Que Felix sea capaz no solo de resistir la niebla, sino de curarla, deleita una vez más como su sanación está a un nivel muy superior, ganándose efectivamente el título del sanador más efectivo del reino. Subaru agarra su pecho mientras exhala profundamente, porque ahora mismo ha visto que están en un punto muerto y se está preparando mentalmente para enfrentar cara a cara a la ballena, con la única forma que pueda ayudar, el olor de la bruja. Por eso le dice a Crush que se reagrupen, porque Subaru quiere darles tiempo a que se recuperen. Cuando Subaru le dice a Ren que le acompañe al lugar más peligroso, ella está sumamente feliz, porque Subaru ha deleitado la gran confianza que le tiene y que dependerá de ella completamente. Es entonces que declara su capacidad de volver de la muerte, con la intención de acentuar abrumadoramente el olor de la bruja por todo el lugar, con el objetivo de apartar la ballena del ejército de Crush. No obstante, al detenerse el tiempo, observamos cómo aparece un espacio ambiguo el cual de él sale una persona. Este lugar es el primer vistazo del Jardín de las Sombras, lugar que Subaru ha visitado frecuentemente a lo largo de la obra, pero que el anime omitió. Un lugar ambiguo donde no solo Subaru lo visitaba entre la muerte y su siguiente ciclo, sino un lugar donde se encontraba con Satella con la incapacidad de tocarla. En ese espacio se declara que Subaru no sentía su cuerpo y anhelaba con ferviente amor no solo estar unido a Satella, sino el querer salvarla. De este espacio sale Satella, que le dice ciertas palabras el cual no podemos oír. Estas palabras son "te amo". Un detalle es que, si nos fijamos, Satella tiene los labios pintados de color púrpura. Esto es un fallo del anime, o más concretamente, del diseño de arte, ya que en esos tiempos, Satella no tenía un diseño como tal y decidieron pintarle los labios de púrpura, para expresar esa locura malvada que exuda el personaje. Lo curioso es que este mismo color de labios pasaría a representar a Sekhmet en la segunda temporada. Al volver del lapso del tiempo, Rem confirma el gran olor de la bruja y Crush alienta a volver debajo del árbol Flugel, mostrándonos que la retaguardia está formada allí, a modo de campamento improvisado para sanar a los heridos. La ballena es atraída efectivamente, y vemos como ésta hace una finta haciendo un ataque sorpresa, mostrando no solo su agresividad sino su planificación obsesiva para atrapar a Subaru. Al ser esquivada gracias a Rem, la ballena mira fijamente a Subaru disminuyendo su pupila, acto idéntico que hizo la ballena en el ciclo anterior. Wilhelm ha seguido a Subaru, y vuelve a arremeter contra la ballena con una estocada, y entonces, siguiendo la misma estrategia que ideó Crush, Mimi y Hetaro crean una onda destructiva y la envían directamente al corte hecho por Wilhelm, creando una efectiva implosión interna en la ballena. Mientras tanto, Ricardo, montado en un rigger, recorre el cuerpo de la ballena cortando los poros que exudan niebla de la ballena, viendo cómo intenta inutilizar la niebla de la ballena. Estos actos provocan un gran sufrimiento en ella, no solamente por la explosión interna, sino porque los poros que está cortando Ricardo son extremadamente sensibles al dolor. Vemos que la ballena observa a Wilhelm brevemente, pero lo ignora debido al olor que desprende Subaru, mostrando lo mucho que se descontrola al oler el olor de la bruja, ya que ésta despierta sus instintos primarios más agresivos. Wilhelm y Ricardo comentan que la ballena no es tan fuerte como la esperada, pero ellos la subestiman, ya que si no fuera por Subaru, esta pensaría con más racionalidad y no les daría tantas oportunidades para atacarla. Wilhelm dice que le cuesta creer que la ballena matase a Teresia,
y su razonamiento es lógico, ya que si no fuera por Pandora, Teresia hubiera sido capaz de vencerla. La ballena vuelve a alzar el vuelo, porque su racionalidad ha vuelto tras que el olor de Subaru disminuyera un poco. No obstante, Wilhelm corta una de sus aletas de la ballena antes de caer, mostrándonos la gran tenacidad y técnica que posee, ya que las membranas cartilaginosas de la ballena son extremadamente duras. Al reagruparse, vemos cómo la ballena vuelve a un estado de alerta sigilosa, empezando a usar estrategias en vez de atacar tan directamente, un primer indicio de que empieza a sentirse acorralada. No obstante, la verdadera razón de este silencio es que la ballena ha empezado a dividirse. Por eso ha podido atacar con un chorro desde el cielo para seguidamente atacar a Wilhelm, el principal atacante, quien se despista observando una flor del mismo tipo que Teresia le gustaba observar. Una vez más, se nos presenta otro flashback del pasado de Wilhelm, con las usuales conversaciones con Teresia. No obstante, aquí Wilhelm cambia la dirección de la conversación comentando que le han hecho caballero, acto muy significativo, ya que él siempre renegó de ese título por no considerarse digno de él por su estilo salvaje con la espada, pero lo aceptó esa vez gracias a la resolución a la que concluyó gracias a Teresia, ya que en ese entonces ya usaba la espada para proteger, no para asesinar, a lo que Teresia recalca que está un paso más de su sueño, ser alguien que realmente proteja a los demás. En la siguiente escena vemos una ciudad, el cual es la ciudad natal de Wilhelm, cuyo territorio está cerca de la frontera de Gusteco, el cual está siendo atacada por semihumanos, debido a la guerra con ellos de ese entonces. Wilhelm pesa su habilidad que hace al suelo derrotado, y si nos fijamos, hay una mansión en llamas detrás de él. Esta mansión es el hogar de su familia, el cual él intentaba proteger con todas sus fuerzas. Él suplica que no quiere morir, dictaminando dos cosas: su hipocresía al matar a tantos semihumanos, pero clamar por su vida, y porque pudo ver la muerte en la mirada de Subaru, quien pasó por sucesos similares a él en un pasado. Es justo entonces que Teresia lo salva en el último momento, deleitando no solo un dominio y talento intachable con la espada, sino una fuerza y habilidad sin igual con la espada, reafirmándose por primera vez como experta espadachina. Hasta ese entonces, ella no quería tocar una espada, no quería herir a los demás, no quería matar, pero pudo blandirla gracias a Wilhelm, ya que tal como él, usó la espada para proteger, para no perder más a sus seres queridos. En su próxima reunión, Wilhelm está furioso porque consideró que Teresia la engañó, pero sobre todo por frustración. Wilhelm amaba la espada más que nadie, dedicó toda su vida, todo su tiempo, todo su esfuerzo y dedicación a ella, todo porque no tuviera ni una ínfima parte del poder de Teresia, persona que odiaba la espada, que no entrenó ni se dedicó a ella ni una sola vez, y aún así tenía un poder absoluto con ella. Por eso intenta atacarla, para probar que él también puede ser digno, pero obviamente fútil, ya que Teresia lo supera por 1000, incapacitándolo al momento. Este acto ofende y entristece a Teresia, declarando que no volverá, viéndose decepcionada de la persona que más ama, viendo como su amor le odia por algo que en realidad no quiere ser. Wilhelm le grita que no debería blandir la espada con esa cara. No está hablando de su belleza, sino de su personalidad delicada y bondadosa, una personalidad que claramente no quiere matar. Pero ella le contesta que es la experta espadachina, y que gracias a su resolución para proteger a los demás, ella ha encontrado un sentido para no renegar de su título, o más bien, de su propio destino. No matará en pos a la espada, sino que matará para proteger a los demás, terminando el flashback con Wilhelm prometiendo que le quitará la espada, que no permitirá que acepte algo que no es, que él la superará para que ella sea feliz genuinamente. Aunque pueda parecer por orgullo personal y que no soporta la humillación de ser inferior a alguien que no valora la espada, Wilhelm está enamorado, y quiere que la persona que ama viva la vida tal y como puramente desea. Y una vez volvemos a la actualidad, Wilhelm es tragado por la ballena junto a la flor que observaba, siendo una alegoría a cómo Wilhelm y Teresia fueron consumidos por esta bestia. Subaru está a punto de ser atacado, pero no por la misma ballena que se ha tragado Wilhelm, sino por otra. No obstante, Ricardo se sacrifica empujándolo, porque ha visto que si Subaru muere, perderían el factor más importante para poder acabar con la ballena, ya que lo ve como un gran estratega. Y es entonces que se nos muestra ahora que ya no hay una, sino 3 ballenas blancas, creando una abrumadora desesperación en Subaru y Rem. Si nos fijamos en la formación de las 3 ballenas, vemos que cada una mantiene un rol. La de abajo forma la defensa y cebo, siendo la más propensa a recibir los daños. La del medio para atacar a distancia a una altura moderada, más para dar soporte a la de abajo, mientras que la de arriba, que ya adelanto que es la real, se queda a buen recaudo observando la batalla para proporcionar la información a sus copias. Vemos que al ver que hay 3 ballenas, la desesperación se escampa a través del campo de batalla. Ricardo y Wilhelm, los 2 más poderosos guerreros, han sido abatidos. La formación del ejército ha sido dispersada, y para más Inri,
Crush ha perdido el liderazgo de las tropas a causa del terror de que ahora tienen que enfrentarse a 3 ballenas. No obstante, entre el silencio temeroso, la voz de Subaru se esclarece, haciendo que todo el mundo que había perdido la esperanza alce la cabeza, viendo como Rem y Subaru son los únicos que no han perdido la esperanza de luchar, de que aún pueden salvar a Wilhelm ya que no está siendo digerido. Rem no está atacando al azar, sino que está profundizando aún más sus heridas, con el objetivo de facilitarle el paso a Wilhelm, quien yace al interior de una de las copias de la Bestia. Esto nos indica que no son meras ilusiones, sino que realmente sus copias tienen un cuerpo físico como tal, capaz de actuar y pensar como la actual, no obstante, con sus estadísticas divididas. Una táctica que solo es usada por la Bestia cuando ésta teme por su vida. Subaru clama que esta desesperación no lo hará rendirse, porque a diferencia de los anteriores ciclos, aún nada está perdido. Rem está a su lado. El ejército de Crush los apoya, y sobre todo, su determinación aún no ha menguado. Subaru sabe muy bien que, si se rinde, todo habrá acabado igualmente, que la pereza solo conlleva la derrota. Sus ciclos anteriores le han enseñado que por mucho que todo parezca que se ha acabado, tú eres el único que dictamina el final. Por eso, imitando las palabras de aliento de Rem, dice que rendirse no va con él, pero también se lo adjudica a Rem y a todos los del ejército, porque sabe muy bien que, si él no se rinde, nadie lo hará. Mientras Subaru dictamina estas palabras, podemos ver a Mimi rescatando a Ricardo para llevarlo rápidamente a Félix. Mientras observamos cómo el espantanoche se apaga, podemos ver los límites que marca la niebla de la ballena, que cubre toda la carretera de Lifaus, mostrándonos que esta niebla puede llegar a alargarse kilómetros enteros. Vemos a Rem saltar hacia la ballena de media altura transformada en Oni, mostrando de nuevo su control de este estado y sus capacidades físicas mejoradas, ya que no solo ha hecho un salto de varios metros, sino que tiene la capacidad de atravesar la piel de la ballena con golpes físicos. Cuando Rem está arriba, observamos como una de las fosas nasales respira con profundidad, ya que ha detectado los resquicios de olor de la bruja en Rem, quien ha estado junto a Subaru constantemente. Subaru alienta a Patrash a seguir a la ballena. No obstante, Patrash arranca el paso violentamente, al punto que Subaru tiene que mantenerse con fuerza. Esto es porque ha detectado la abrumadora velocidad de la ballena, quien se ha acercado sigilosamente por detrás, demostrando que realmente Patrash hace ver que sigue las órdenes de Subaru, pero realmente ella lo está protegiendo constantemente tomando las riendas sobre sí misma. Aquí, Rem se emociona de más, ya que hacer el comentario sobre cómo solo ella puede oler a Subaru demuestra su enorme grado de amor hacia él, a un punto casi extraño. No obstante, el golpe realmente hace sufrir a la ballena, porque su resistencia ya no es tan alta como cuando era una sola, por eso los ataques son más efectivos. Pero, debido al olor de la bruja, las dos ballenas están centradas en Subaru, ya que la otra intenta hacer un ataque de pinza. La tercera no le persigue, porque al estar a una alta altura puede controlar sus instintos primarios y dejárselo a sus copias. Crush salva a Subaru y le pregunta por Wilhelm. Él realza que si lo recuerda es que la niebla no lo mató, y aunque realmente se lo tragó y no lo golpeó con niebla, tiene sentido lo que dice Subaru, ya que si recordamos, la niebla es formada por los gases internos de la ballena. Ergo, si uno es digerido por la ballena, tiene el mismo efecto como si lo matase la niebla misma. Crush le pide su opinión del motivo de que ahora hayan aparecido 3. Incluso Crush le parece extraño porque nunca se ha avistado 3, ni hay registros de que sean una manada, ya que en toda la historia nadie arrinconó a la ballena en este punto. Por eso no hay registros de estos números. Que le haya pedido su opinión es porque hasta el momento Subaru es quien poseyó más información sobre ella y cree que él podría esclarecer este misterio. Además, que ella está segura de que hay un motivo oculto por el cual ahora son 3. Cuando Crush ordena que disparen, los magos del ejército están tan alterados y desesperados que ya no ven lógica al seguir luchando, porque la desesperación de los números de la Bestia les han hecho pensar que la victoria es completamente imposible. Un estado muy similar a cuando Subaru abrazó su pereza y quedó inestable mentalmente. Cuando la niebla se acerca, es el precursor de que la otra ballena lo estaba acosando en sigilo, y si no fuera por Patrash, esto lo hubiera matado. Como he dicho antes, Patrash le está salvando la vida continuamente tomando el control de sus propias riendas. Los chorros de niebla que atacan a Subaru salen directamente de sus poros, ya que a diferencia de cuando los dispara con la boca, estos son mucho más delgados, pero más rápidos y efectivos que el chorro directo. Incluso si nos fijamos bien en un pequeño frame, podemos ver cómo la ballena mantiene los poros abiertos de su cuerpo para disparar estos chorros en forma de proyectil. Rem no golpea al azar, sino que golpea constantemente los poros cuyos chorros salen,
intentando bloquear los ataques de la ballena que son dirigidos hacia Subaru. No obstante, estos siguen expulsando los proyectiles de niebla ignorando el dolor de las heridas a causa de su locura por el olor de la bruja. Crush avisa a Subaru, quien está inmerso en sus pensamientos mientras huye, ya que ha visto de antemano cómo la ballena preparaba la niebla de la eliminación. Sin embargo, son los hermanos Mimi y Hetaro quien salvan a Subaru con su usual ataque de onda destructiva, que, por la cantidad de niebla despejada, podemos observar lo poderoso de este ataque, cuya onda expansiva despeja muchos metros de niebla. Incluso podemos ver cómo la ballena esquiva con rapidez este ataque, recordando lo poderoso y doloroso que es. Y cuando Subaru se da cuenta, ve que los colmillos de hierro y Crush aún no se rinden y continúan luchando, demostrando que tienen mucha más resistencia mental que el propio ejército de Crush, quien ha perdido la esperanza no solo por el dividendo de la ballena, sino por pensar que Wilhelm ha muerto devorado por la misma. Los hermanos comentan que Ricardo sigue vivo y explican que Mimi lo rescató, tal y como pudimos observar en la muy breve escena anterior, explayando Hetaro que tiene un mensaje de parte de Ricardo, que la ballena es más ligera, razón por la que cree que no ha podido matarlo, y está en lo más correcto, ya que al dividirse, la ballena ha perdido fuerza y resistencia a cambio de ganar números. Me hace mucha gracia cómo Hetaro imita a Ricardo, cambiando su cara y voz a una muy similar a él, dato que en la novela, tanto Subaru como Mimi se burlan de él por tal pésima y divertida imitación. Mientras Subaru observa, podemos ver los pocos soldados de Crush que no han perdido la esperanza y aún siguen apoyando a su líder, mientras que la otra está siendo distraída por Rem y los colmillos de hierro. Cuando Subaru reflexiona, podemos ver cómo piensa en escenas anteriores relacionadas al ojo de la ballena, las palabras de Crush y Hetaro, hilando que las tres ballenas tienen las mismas heridas exactas entre ellas, incluyendo la falta de su ojo izquierdo, significando que si fueran nuevas ballenas, estas estarían inmaculadas, concluyendo que, efectivamente, se ha dividido. Podemos ver cómo un bulto es constantemente regurgitado en el interior de la ballena, y Rem ataca a ese punto en concreto, ya que es Wilhelm en su interior, luchando por su vida. No es hasta que Hetaro y Mimi resquebrajan la piel de la ballena que Wilhelm es capaz de salir, ya que tanto por dentro como por fuera, la ballena es increíblemente dura, dificultando la salida de Wilhelm. Él grita por el gran esfuerzo que ha implicado el poder salir. En el anime no se logra apreciar, pero en la novela enfatiza mucho en lo herido que está, teniendo varios huesos rotos, hombros dislocados y severas heridas por la presión interna de la ballena. Tras llevar a Wilhelm a Felix, Subaru le explica su teoría a Crush, indicando efectivamente que, tras pensar en su ojo y fuerzas divididas, le esclareció la respuesta sobre cómo se había dividido. De hecho, si observamos atentamente, podemos ver cómo las ballenas tienen el mismo número de forma exacta de las heridas causadas, hecho que reafirma su teoría. Rem se da cuenta de este hecho al reflexionar, ya que al estar tan concentrada en la batalla, no se dio cuenta de los cambios de estadísticas de la ballena, al igual que la propia Crush, quien ya estaba muy ocupada liderando el asalto. Es entonces que Subaru dictamina la parte más fundamental de su teoría. La ballena real es la que se mantiene a más altura, declarando que tiene miedo a morir, y es completamente cierto. La ballena presenta un temor primario. Es la primera vez en siglos que la acorralan de esta forma. Que haya presentado su última carta de triunfo, el dividirse, es la prueba de que hasta las mabestias pueden sentir temor. Crush agarra su espada tras estas declaraciones, dictaminando que sus golpes no llegarán hasta esas alturas, ya que si comparamos su altitud al flotar con el árbol Flugel, la ballena debe sobrepasar los 300 metros de altura. Subaru dictaminando que tiene un plan para enfrentar a la ballena es una muestra de su crecimiento personal, su seguridad hacia sí mismo, hacia los demás, y sus recuerdos de los ciclos pasados le han dado las piezas y la determinación para poder hilar todos los puntos y acometer un plan más que adecuado. Aunque como dice Subaru, más que un plan, es una apuesta arriesgada. Debajo del árbol Flugel, vemos a los de la retaguardia cómo curan a los heridos y afectados por la intoxicación del prana, enfocando a Wilhelm siendo curado por Felix, el cual Conwood está sentado velando por él, ya que, como viejo camarada, se siente responsable por no poder ayudarlo en lo más mínimo, viéndose su moral severamente afectada. Cuando Crush acepta con una sonrisa la locura de Subaru respecto a su plan, demuestra cómo Crush ha creado una confianza en él, al punto de que casi ni se cuestiona sus métodos, todo por su más reciente y ya mencionada confianza en sí mismo, ya que Subaru juega el papel más importante en esta batalla, no rendirse bajo ningún concepto, hecho que es clave, ya que si no fuera por él, todos hubieran sucumbido a cada una de las tácticas de la ballena, no solamente por su olor de la bruja, sino por este tan descabellado plan. Si paramos atención en cada escena presentada de las ballenas falsas, veremos que estas cada vez están más sincronizadas, no solo deleitando el sentimiento de alerta de la mabestia, sino el cómo de rápido se han acercado a la retaguardia. Y es aquí cuando Crush acepta el plan de Subaru, sellándolo con un choque de puños, mismo choque que Subaru hizo con Wilhelm, un gesto que deleita la fe que tiene Crush en Subaru, y como su respeto hacia él ha quedado grabado en ella.
No obstante, las ballenas avanzan hacia la retaguardia, el último bastión del ejército de Crush. Vemos el miedo, terror y rendición del ejército y colmillos de hierro, ya que entienden que, si han avanzado hasta aquí, es que es la recta final de la batalla y las cartas no están a su favor. Vemos incluso como algunos lloran o incluso vomitan de la presión de su inminente muerte. Sin embargo, Crush detiene los 2 chorros de niebla con su corte de 100 hombres, viendo la magnitud de poder que tiene esta técnica, ya que la presión que ejerce la niebla de la eliminación es enorme. Incluso vemos como la simple presión que ejerce ha arrastrado varios metros a Crush. Es entonces que Crush les grita palabras de aliento, unas palabras que hacen despertar no solo a su ejército, sino a todos sus aliados. Les insta a mirar a Subaru, quien aún lucha con todas sus fuerzas para desviar la atención de la otra ballena de ellos. Les insta a observar su debilidad, a ver su fragilidad y ver que él estuvo lleno de impotencia, que él, en comparaciones de fuerza, es el peor de aquí, y aún así no se rinde. Aún así, pese a toda la desesperación, clama la posibilidad de victoria. A este punto, todo el ejército reacciona, como si empezaran a darse cuenta de su posición, de su privilegio como batallantes y se dan cuenta de su pereza por rendirse. Por eso, cuando Crush les recrimina que cómo pueden quedarse sentados viendo mientras el hombre más débil aún sigue luchando, tiemblan de vergüenza e impotencia, tiemblan por su estúpido acto cobarde llevado a cabo por la desesperación de la derrota. Conwood y sus allegados son los que más se sienten afectados, porque un niño les acaba de esclarecer el motivo por el cual vinieron, el motivo por el cual han estado esperando con ansias tantos años, mezclándose con una terrible vergüenza de que pese a su fuerza, pese a sus grandes motivos, pese a su enorme dolor, un niño les ha demostrado hasta qué punto tienen que luchar por su objetivo. Por eso, Conwood es el primero en agarrar su arma, y cuando Crush les da la frase final, la frase de si vinieron aquí para llenarse de vergüenza, Conwood asesta el primer golpe. El primer golpe que no solo reforzará la determinación definitiva, sino que los llevará a la victoria. Podemos ver cómo el rostro de Conwood y todos los soldados ha cambiado. Ya no tienen miedo, ya no están desesperados, ya no piensan en la derrota. Subaru les ha inspirado, les ha dado la clave para no rendirse, para llevarse la victoria a casa. Por eso Crush sonríe. Sonríe porque su ejército, sus aliados, han recuperado la esperanza que la ballena les había quitado, empezando el segundo asalto con otro corte y gritos llenos de fuerza. Aquí quiero hacer un inciso. Esta escena exuda un mensaje brutal, un mensaje que acumula todo esfuerzo y dolor que ha sufrido Subaru, una alegoría de que cuando vemos la superación personal de la persona más débil, que cuando vemos a alguien más pequeño que nosotros darlo todo, nos inspira a ser mejores, que la debilidad no es mala per se, que es el sentimiento de no rendirse y mejorar constantemente, lo que permite a los demás seguir tus pasos. No es necesario ser el más fuerte, el más poderoso o el más carismático. Tus hechos, por muy pequeños que sean, pueden dar la motivación necesaria a los demás para seguir adelante. Vemos cómo el ejército reacciona rápido, reactivando los cañones y yendo a la lucha sin dudar. Incluso Subaru, aun quejándose con una sonrisa de las palabras de Crush, refuerza aún más la ya portentosa resolución para cometer el plan ideado. Rem usa una cantidad cuantiosa de maná para usar al Hyuma más grande visto hasta ahora. Al lanzarlo, podemos pensar que era un ataque directo a la auténtica ballena de gran altitud, pero no es así en absoluto, ya que, si hubiera impactado, el objetivo, es decir, Subaru, habría acabado completamente destrozado. En vez de eso, ha usado un ángulo el cual la ballena le permitiría fácilmente esquivarlo, con el objetivo que Subaru se posase arriba de la ballena. Me encanta cuando Subaru se está burlando de la ballena, esta lo mira frunciendo el ceño como diciendo ¿tú otra vez? En su rostro podemos observar un poco de miedo por la temeridad de no solo la altura en la que se encuentra, sino de estar cara a cara con la mismísima bestia que lo hizo comportarse como un miserable cobarde. No obstante, ya no hay cobardía en sus ojos, sino decisión, la decisión de acabar completamente con ella. Que él se burle diciendo que es famoso por ser insoportable es una autocrítica de los sucesos con Julius, mostrando que, pese a los errores que cometió, los acepta y ha aprendido de ellos. La ballena sabe muy bien la locura irracional que le puede provocar, por eso grita con furia. Cuando Subaru salta de la ballena al vacío, esta no le sigue en un inicio, porque sabe que no merece la pena perseguirlo. Sabe que si lo hace, le puede perder la gran ventaja que posee, resistiéndose en un inicio a su olor de la bruja. Pero aquí está el punto de lo que quería hacer Subaru, decir una vez más sobre sus ciclos de muerte, aunque me gustaría hacer un pequeño inciso. A este punto, dada la altitud, distancia y la insonorización de por la caída, nadie puede escucharlo, y dudo incluso que la ballena pueda hacerlo. No obstante, Satella viene de nuevo, demostrando así que con tan solo la intención de revelarlo, el castigo por decir el retorno de muerte sigue siendo vigente. Al pronunciarse sobre su retorno de muerte y nombrar a Ren como referencia, Satella vuelve a manifestarse brevemente en el lapso de tiempo y espacio, y repite en su oreja sin que podamos oírlo:
te amo. Seguidamente, vemos como su mano oculta aprieta con más fuerza de lo habitual su corazón, pero hay una pequeña diferencia. Aquí, si nos fijamos, del cuerpo incorpóreo de Subaru nacen unas grietas. Esto es porque esta vez ha revelado tantas veces el retorno de muerte que la mano ha deteriorado aún más su puerta, ya que si recordamos del arco 2, las manos ocultas permanecen escondidas en ella. Por ende, podemos añadir que si revela la habilidad muchas veces seguidas, el castigo va empeorándose cada vez más. Al volver del lapso del tiempo, vemos cómo se ha intensificado tanto el olor de la bruja que incluso es visible. Lo que diré no tiene fundamento alguno, pero creo que aquí incluso Satella tenía una intención de ayudarlo, creando tanto olor de la bruja como fuera posible, acto que explicaría por qué ha causado un deterioro en su puerta, para que el olor se filtrase en mayor medida. Es tal el olor que la ballena no puede evitar respirar con fuerza, perdiendo su completo raciocinio para perseguir a Subaru, siendo su objetivo completado. Rem lanza otro enorme al Hyuma para desviar a la ballena y salvar a Subaru de la caída con su lucero del alba. Me encanta cómo amortigua el golpe de Subaru con sus pechos, acto que tal y como bromea Rem, lo ha hecho a propósito, incluso dándole las gracias por esta pequeña recompensa. La ballena cae con violencia al suelo, regurgitándose cual gusano buscando a Subaru con extrema desesperación, deleitando su locura por el olor de la bruja. Me encanta cómo Batrash se emociona ante el apoyo moral de Subaru, viendo cómo su vínculo se ha fortalecido en mayor medida gracias a este combate. Incluso le corresponde sobreesforzándose y corriendo a máxima velocidad. Y es aquí que se acomete el golpe vital para incapacitar a la ballena y culminando el plan de Subaru, reventar el árbol Flugel para que las cuantiosas toneladas del árbol caigan encima de la gran bestia. Estas explosiones son ocasionadas por múltiples cristales de fuego que implosionan al mismo son, cristales que eran usados por los cañones, y tras varios segundos de tensión máxima, el plan de Subaru es un éxito. El tronco del árbol cae directamente en la ballena, causándole un daño fatal e inmovilizándola al mismo tiempo. Vemos como la onda expansiva es tan grande que incluso las copias de la ballena son arrastradas por esta, viendo la gran magnitud que ha causado este terrible golpe. Vemos un plano general del árbol sometiendo a la ballena, viendo cómo de pequeña se ve esta bestia en comparación al árbol Flugel, estimando por fin el tamaño de la ballena, el cual podría superar los más de 100 metros en tamaño. Observamos cómo las ondas expansivas hacen volar los pétalos de las flores que tanto le gustaba admirar a Teresia, remarcando que la venganza de Wilhelm está a punto de ser acometida. Incluso la noche está terminando, no solo manifestando el fin de la batalla, sino mostrando que han estado toda la noche inmersos en esta guerra, y es entonces que Wilhelm, medianamente curado, se encara con la ballena, manifestando el último flashback de su pasado con Teresia. En este vemos el trono de Lugúnica, siendo reconocido oficialmente como la nueva experta espadachina y dándole los honores máximos, ya que ella acabó con la guerra semihumana que estuvo asolando el reino por años. Vemos como los pétalos de flores inundan el escenario. Estos no son reales, sino que acompañan cálidamente los recuerdos de Wilhelm, mezclando sus recuerdos con la realidad que está viviendo por al fin acabar con la bestia que él piensa que acabó con Teresia. Es entonces que en la misma celebración aparece Wilhelm encapuchado, mostrando una reacción en Teresia, mostrándonos que han pasado unos pocos años desde que Teresia y Wilhelm separaron sus caminos. Un pequeño detalle es que podemos ver al lado de Teresia el último rey de Lugúnica, siendo al momento la única imagen en el anime que tenemos de este ya fallecido monarca, mostrándonos también que estos sucesos pasaron antes de la plaga que asoló toda la realeza. Los recuerdos se sobreponen a la realidad, siendo el Wilhelm actual acercándose a la ballena, exclamando que los golpes finales van dedicados a su fallecida esposa y procediendo a cometerlos. Esta escena tiene un peso abrumador, ya que mientras Wilhelm carga con rabia contra la ballena, esto se sobrepone con sus recuerdos de Wilhelm joven luchando contra Teresia. Un pequeño inciso es que nadie frena a Wilhelm joven de enfrentarse a Teresia, porque al ser la espadachina más poderosa del reino, cualquiera podía desafiarla, ya que protegerla no tendría sentido alguno por ser la más fuerte. Mientras vemos las dos batallas, podemos observar cómo Wilhelm y Teresia están igualados en la espada, ya que Wilhelm entrenó y luchó sin descanso todos estos años con un solo objetivo: quitarle la espada a Teresia, una batalla de esfuerzo contra talento, siendo el esfuerzo ganador de la batalla. Vemos como la espada familiar de Wilhelm se ha roto, no solo por el combate de Teresia, sino la gran cantidad de uso que ha efectuado Wilhelm a lo largo de los años con ella. Que se haya roto justamente en el momento de ganarla es una alegoría de que su fiel compañera ha cumplido el acometido que tanto se había propuesto Wilhelm. Al vencerla, Wilhelm decreta que al ser más débil que él, ya no tiene que usar la espada, mostrando su acto de que todo ese esfuerzo fue para cumplir la promesa autoimpuesta de cumplir el deseo de Teresia, de no usar más la espada. A lo que ella pregunta si ella no usará la espada, ¿quién lo hará? Preguntando quién cumplirá ahora con su deber, ya que alguien debe cumplir su rol como experta espadachín, a lo que Wilhelm responde que él cumplirá su razón para empuñar la espada,
que pese a no poseer el título de experto espadachín, ya que solo debe nombrarse la persona que tiene la bendición de la espada, él cumplirá las funciones del título. Wilhelm continúa diciendo que ella solo debe ser la razón por la que empuña una espada. Teresia sonríe con esta declaración, ya que Wilhelm ha expresado que su razón de ser, el cual en un pasado era simplemente la espada, ahora es ella. Ella es su razón de su existencia. Una tierna declaración de amor de que ella es su mundo entero. Por eso, Teresia le vuelve a preguntar la mítica pregunta que siempre se hacían, si le gustan las flores, con una contestación de que ya no las odia, simbolizando de que su obsesión por la espada se ha transformado en un profundo amor por ella, tanto que su razón para blandirla, tal y como dice, ahora tiene un significado para su vida, protegerla, sellando el acto de amor con un profundo y romántico beso, siendo una declaración de amor de que se amarán por el resto de su vida. Un detalle es que cuando Teresia le preguntan si la ama, ella lo pronuncia con un aisteiru, la máxima expresión de amor conocida en japonés, a diferencia de tsuki o daisuki, que implica gustar o gustar mucho, viendo como el amor que sienten va más allá de una simple atracción, sino que es un amor con una conexión profunda. Que Wilhelm no puede decirle que la ama no es solo por ser un hombre obtuso y taciturno, sino por una extraña timidez que se juntaba con su frialdad, ya que durante toda su vida siempre renegó de esta clase de sentimientos y se ve incapaz de declarar tan directamente su amor por ella. Por eso, ante la insistencia de Teresia, la vuelve a besar de que algún día le dirá que la ama, acto que Wilhelm no cumplió cuando Teresia estaba viva, ya que siempre la amó con la misma intensidad que este acto, aunque siempre se lo mostró con actos, pero no con palabras. Y es precisamente después de esta escena que Wilhelm corta medio cuello de la ballena con una inconmensurable ira, o más bien un sufrido arrepentimiento, porque dentro de sus recuerdos ha visto lo mucho que tendría que haberle dicho esas palabras. Cuando todo el mundo los observa, vemos a Conwood tapándose la boca con emoción, porque por fin está viendo la tan anhelada derrota de la ballena y la cumplida venganza hacia Teresia, cumpliendo tras 14 años su cometido de vengar no solo a Teresia, sino a sus compañeros caídos y olvidados. Es entonces que Wilhelm alza su espada para dar el golpe final, y vemos como la ballena lo observa con terror total, con completa desesperación, porque sabe que aquí y ahora va a morir. Tras declarar las últimas palabras hacia la ballena, clava su golpe en su cabeza, pero no uno cualquiera, es una estocada infundado con todo su poder, con cada gota de sus sentimientos y fuerza. Oímos la hoja oscilar junto a una onda expansiva, ya que las vibraciones de ésta se expanden en todo el interior de la ballena, y implosionando en su cerebro, ocasionando la muerte directa de la ballena. Es espectacular cómo la pupila de la ballena se expande mientras cierra el ojo, un nivel de detalle que podemos ver cómo su vida poco a poco se va apagando, y justo en este momento las copias se evaporan cual niebla, demostrando que da igual si hubieran vencido una o la otra, más copias hubieran salido creando una guerra infinita de desgaste. La única manera de vencerla era acabando precisamente con la original. Y es aquí, junto a la salida del sol, en un precioso amanecer, que vemos una de las escenas más emotivas, trágicas y preciosas del anime, donde Wilhelm, por fin cumplida su venganza, donde Wilhelm por fin dejará de sufrir y sentir culpabilidad por la muerte de su esposa, donde Wilhelm por fin podrá decirle a su esposa que la ama. Mientras llora y recuerda los preciosos momentos con su amada, vemos como los pétalos de las flores acarician el aire de su alrededor, casi como si viéramos a la propia Teresia abrazándolo para dictaminar que por fin su viaje trágico contra la ballena ha terminado. Todo este viaje, Wilhelm, su trágica pérdida, su venganza contra la ballena, su obsesión en busca de una criatura abismal más fuerte que él, es una alegoría al libro Moby Dick, el cual muy probablemente el autor se inspiró para la historia de Wilhelm. En el libro, el pescador acaba muriendo ahogado porque el arpón clavado en la ballena se enreda en sus pies, siendo arrastrado por el animal al fondo del mar, acto que Wilhelm hubiera acabado igual, siendo llevado por la ballena a la muerte si no fuera por Subaru. Me gustaría añadir también que tanto Wilhelm como la historia de Teresia no estaba planeada en absoluto. De hecho, Wilhelm solo habría sido un simple mayordomo de Crush, pero gracias a los fans, el cual les gustó mucho este personaje, le pidieron a Tapei que lo incluyeran más en la historia, fomentando la creación de esta trágica historia. Y es entonces, con una imagen de alivio y celebración, Crush declara la victoria sobre la ballena blanca, dada por terminado el reinado del terror de la Bestia que ha durado 400 años, terminando la escena con un plano de 2 flores, simbolizando el fin de la explicación de la historia de Wilhelm y Teresia, al menos por ahora. En la siguiente escena, Crush entabla conversación con un Subaru que observa el mismo amanecer, casi como este mismo amanecer fuera el inicio de su nuevo cambio. En su conversación, nos informan que pese a la derrota de la ballena, los olvidados permanecerán en ese estado, dictaminando que los efectos de la niebla nunca desaparecerán, a diferencia del poder del arzobispo de la Gula, cuya muerte sí haría anular los efectos de esta, aunque solo para decirlo de forma básica,
ya que el proceso es mucho más complicado de lo que parece, al punto que incluso hoy en día hay mucho misterio rondando este hecho. Es entonces que Subaru se da cuenta que gracias a la derrota de la ballena, Crush será mucho más popular en la selección y que él ha contribuido a esto, lo que de repente siente miedo porque la facción de Emilia lo considera un traidor, ya que si recordamos, Subaru aún no está en los mejores términos con Emilia. Crush sonríe y lo tranquiliza nombrándolo héroe de la batalla, ya que Crush es consciente de lo vital que ha sido Subaru para la caza, al punto que sin él no hubiera sido exitosa, demostrando un orgullo y humildad dignos de una guerrera. También deleitando como Subaru se ha ganado por completo su respeto, al punto que incluso Subaru se da cuenta de este propio respeto, dejándolo completamente arrinconado a aceptar este hecho, ya que incluso con todo lo que ha hecho, Subaru no cree ser merecedor de tales hazañas. Una prueba más de que Subaru aún tiene inseguridad en su interior, y es algo a lo que tendrá que trabajar más adelante. Crush, diciéndole hipotéticamente que le encantaría recibirlo en su casa, es una indirecta para que se una a su facción, ya que su valía le ha hecho merecedora de tal petición, pero, obviamente, Subaru se niega, no por lealtad o fidelidad, sino por fe en un amor iracundo por Emilia, aunque modificado a no ser tan obsesivo, ya que tal como vimos con Petelgeuse, el amor ciego puede acabar volviendo loco y maquiavélico a uno mismo, demostrando esa fe con una serie de declaraciones de que él haría a Emilia gobernante. Crush lo acepta, pero dice que este hecho lo irrita, no por frustración a ser rechazada militarmente, sino porque ella ha empezado a engendrar cierto sentimiento por Subaru. Es gracioso lo que dice Subaru, porque si él se hubiera encontrado con Crush en vez de con Emilia cuando llegó al mundo, muy probablemente le hubiera servido sin dudar, aunque no a un punto como Félix, ya que su conexión con Emilia es un hecho irrefutable. Seguidamente, le ofrece la mano de forma amistosa, como un acto de buena fe, alegando que al batallar juntos pueden seguir siendo aliados pese a ser rivales, a lo que Crush lo corrige de una forma más formal y caballerosa. Si nos fijamos, Crush, a lo largo de los capítulos, corregía a Subaru de forma muy seria, pero esta vez exhala una suave sonrisa, demostrando una vez más el cariño que le ha cogido a Subaru. En su corrección, profundiza en que lo respetará y será cordial hasta el final, incluso si llegan a ser enemigos. Es tal el favor que ha hecho Subaru que ha despertado no solamente ese respeto que tanto hemos repetido, sino un sentimiento de camaradería, al punto que estas palabras llegan al corazón de Subaru. Es tal que comenta que si no tuviera a Emilia y Rem, se hubiera enamorado de ella, ya que a este punto, excepto Rem, nadie lo había respetado y valorado como ella. Aquí, Crush bromea con que no piensa de él de forma romántica, pero sí que tuvo sentimientos de atracción hacia él durante la batalla, dictaminando que su amor se centra en un sueño, un amor por su país y sus anhelos de verlo crecer de forma próspera, finalizando la conversación con un apretón de manos, sellando una amistad que durará, al menos por el momento, a lo largo de la obra. Tras declarar que sus caminos aquí se separan y que Subaru aún tiene trabajo que hacer, Crush le ofrece su ayuda, no solamente porque se siente intrigado por su objetivo principal, sino porque quiere ayudar a un nuevo amigo. Subaru duda en tomar la consideración de la ayuda, porque ve que la batalla ha sido mucho más dura de lo que pensaba, llevando a considerar las pérdidas de todas las partes. Es entonces que Wilhelm entra en la conversación, arrodillándose ante Subaru en un gesto de máximo estima hacia él, no solo declarando que gracias a él pudo completar un ciclo que le atormentó durante tantos años, sino un profundo agradecimiento desde el fondo de su corazón. Las palabras de humildad de Subaru son exactamente las que necesitaba Wilhelm, no solamente por enfocar su esfuerzo y dedicación a que se cumpliera, sino reafirmando que su amor por su esposa siempre fue y será completamente real. Por eso podemos ver en su mirada sus ganas de llorar, porque Subaru ha podido aliviar sin querer parte de su carga de culpabilidad. Crush le insta a quedarse la espada que pertenece a su facción, diciéndole que su anhelo por ayudar a Subaru es permitido, al mismo tiempo que le presta a Félix y varios hombres de su ejército para su cometido, decisión que no es solo para devolverle el favor a Subaru, sino un acto de buena fe por parte de ella, viendo que incluso Crush ha podido crecer emocionalmente gracias a compartir vínculos con Subaru. Este acto de buena fe emociona a Subaru, porque como hemos dicho antes, por fin lo respetan por sus actos hechos con su mayor esfuerzo. Por fin alguien ve el valor de sus propios actos. Pasando a la siguiente escena, Félix le dice a Rem que no podrá acompañar a Subaru, ya que se ha exigido demasiado en la batalla contra la ballena, ya que constantemente gastó maná en grandes algiumas, transformación de Oni y batallar durante muchas horas, hechos que han provocado un gran debilitamiento, a lo que Rem se muestra extremadamente frustrada. Un pequeño inciso es que antes de esta escena, en la novela, Rem se encontraba inconsciente, preocupando a Subaru a niveles máximos, al punto que Subaru declara que si tuviera que repetir la batalla solo por ella, acabaría con su vida con sus propias manos. No obstante, Rem se hacía la desmayada solo para ver su reacción, hecho que Subaru se enfada, y Rem juguetea con él, diciendo que es su único acto egoísta, porque quería sentir su abrazo y su amor por ella. Continuando la escena, Rem tiembla agarrando a Subaru, diciendo que quiere ser la primera en ayudarlo,
ser la primera en apoyarlo, ser la persona que esté siempre para él, aunque tuviera que sacrificar su integridad. Rem quiere ser su pilar, su guía, su amante por el resto de su vida, dedicar cada gota de su ser a la persona que más ama, a lo que Subaru le responde lo mucho que ha hecho por él, lo mucho que la quiere a su lado, lo tan importante que es para su vida, reafirmando que ahora es su turno, es la hora de que vea lo que puede hacer su héroe, que, gracias a ella, él es capaz de superar las adversidades que le da este cruel pero dulce mundo. Rem le pregunta si seguirá estando a su lado, y Subaru le responde que él debería pedirle eso, mostrando la gran sana dependencia que tienen al uno al otro, cumpliendo las palabras de Subaru del arco 2, que los dos siempre pueden apoyarse el uno al otro, que no es una relación de un solo bando, sino que los dos tendrán reciprocidad de ser el pilar de cada uno, sellando este simbolismo con Rem tocando sus labios, ya que Rem sabe que no puede besarle por respeto a Emilia, por eso ella hace este pequeño gesto, mientras Subaru declara que por fin se siente el héroe fanático de los ogros, que tanto cree Rem. Por eso Rem llora porque por fin Subaru está empezando a ver la mejor versión de sí mismo, terminando la escena con una imagen preciosa de ellos dos acercando su rostro y tocándose la frente, expresando su fuerte vínculo que nunca morirá. No obstante, hay una parte muy triste, y es que es esta escena donde Subaru hablará por última vez con Rem. Será la última vez que Subaru pueda verla despierta, porque tras estos sucesos, Gula vendrá para quitársela. El arzobispo de la Gula devorará todo su ser, quedando un cascarón vacío, pero con vida de ella. Pero esto será un hecho relatado para más adelante. Otro inciso es que en la novela, en esta escena Subaru declara su amor por ella nuevamente, y que tal y como le dijo Rem anteriormente, hará lo posible para explicarle a Emilia que Rem también merece un lugar en su corazón, hecho que también se verá más adelante. Mientras los carros junto a Rem y Jetaros se dirigen a la capital, podemos observar cómo se llevan la cabeza de la ballena, ya que debido a su tamaño no pueden llevarse todo su cuerpo, pero en vez llevan la cabeza como prueba de su victoria. Podemos ver cómo Ricardo ya está recuperado gracias a Félix y se siente arrepentido de no haber contribuido más, al igual que Mimi, pero de forma contraria, quien se adjudica de forma infantil su buen trabajo, aunque todos estamos de acuerdo que hizo un trabajo espectacular. También podemos ver cómo Mimi es más fuerte y enérgica que su hermano Jetaro, quien yace agotado en un carro de vuelta a la capital. Es entonces que Ricardo revela que, por órdenes de Anastasia, también ayudarán con el cometido de Subaru, revelando que saben de su intención de derrotar el culto de la bruja, o más concretamente, la facción de Betelgeuse, diciendo que la red de comerciantes ha estado investigando los motivos de Subaru, mostrando que Anastasia estuvo indagando en Subaru desde que éste le pidió ayuda con las negociaciones contra la ballena, recalcando en esta escena no solo el talento de Anastasia como comerciante, sino la gran inteligencia que posee. Es entonces que aparecen los refuerzos de la facción de Anastasia. Un detalle es que estos, pese a no participar en la batalla, sí estuvieron más o menos presentes, vigilando los límites de la carretera Lifaus, para la seguridad de cualquiera que entrase o luchando contra bandidos para que no dificultaran la batalla. Mimi declara que esta parte está dirigida por T-Bay, su tercer hermano, y, seguidamente, al observar la otra mitad de los colmillos de hierro, el rostro de Subaru se deforma con una mueca de inquietud, porque al lado de T-Bay se encuentra Julius, quien ha venido también como refuerzos por petición de Anastasia. No como caballero, ya que él está cumpliendo su castigo por los hechos con Subaru, sino como un mercenario más. Subaru filtra su desprecio por él, porque pese a todo, Subaru aún tiene resentimientos contra él, porque por mucho que haya crecido, hay un hecho que Subaru no puede perdonar, que Julius le dijera que no era digno de Emilia, terminando así el capítulo 11. En esta tercera parte, nace una nueva determinación en nosotros, donde se canaliza todos nuestros esfuerzos y crecimientos personales, donde se pone a prueba nuestra nueva resiliencia, dispuestos a apostar toda nuestra confianza a las relaciones que deseamos forjar. Las dudas aún nos invaden, nuestra inseguridad aún está presente, no sabemos qué nos depararán los tropiezos de la vida, y aún así decidimos dar el paso de ofrecer nuestro ser, de mostrar nuestra fragilidad, de enseñar la debilidad que tanto intentábamos ocultar. Desnudamos nuestras almas para crear un nuevo inicio, un inicio nacido del deseo de crecer y empezar a valorarnos, de ser esa persona que siempre quisimos ser. Nuestro amor, aunque imperfecto, es sincero. Nuestras intenciones, aunque en un principio egoístas, son bondadosas. Nuestros actos, aunque torpes, son sinceros, taciturnos en no perder, en no rendirnos, en poder romper por fin ese ciclo del que no podíamos salir, donde nos retorcíamos con el pesar del pasado, estancándonos en un arrepentimiento continuo, hasta que finalmente, tras tanto sufrimiento, tras tanto dolor, tras tantas dudas existenciales y acusándonos continuamente, superamos esos tropiezos, vemos que podemos hacerlo, podemos caminar hacia los objetivos que nos hemos propuesto,
proteger a quienes valoramos, estar al lado de quienes nos quieren, cumplir las expectativas de quien confía en nosotros, de seguir amando a quienes ya no están, porque el amor es lo que nos ha hecho llegar aquí, es lo que nos ha dado una cálida palmada, es lo que nos ha incitado a levantarnos, es lo que nos ha permitido seguir luchando, es lo que nos ha permitido creer una vez más, nos ha permitido amar y ser amados. Soy Kaleo Souls y espero que os haya gustado este vídeo y quiero que recordéis ese gran amor que existe dentro de vosotros, que ese poderoso sentimiento es lo que os permitirá encontrar el sentido para superar los tropiezos de esta vida. No olvidéis comentar, darle un like y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Os doy un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.